Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistashoy.com de Lora Televisión. Recientemente, concretamente el 23 de diciembre, en un pleno del Senado bastante bronco y tenso, se aprobó definitivamente la que llaman octava ley de educación de la transición. La verdad es que el tema de la educación en España no deja de ser un tema recurrente y polémico, y aunque tenemos otros asuntos de mayor inmediatez, pero no podemos dejar pasar la importancia que tiene el que se haya aprobado esta ley. Y para ello vamos a hacer en Lora Televisión dos programas. El de hoy y uno próximo, que lo haremos la semana que viene o cuando se encarte, pero en principio la semana que viene. Bueno, pues el tema de hoy sería ver la educación en el marco de los dos últimos siglos en la historia de España. Ver la importancia y el peso que nuestros políticos y la sociedad le ha dado a la educación. Y el próximo programa pues sería para debatir concretamente sobre las novedades y los elementos más conflictivos de la ley CELA. Antes de empezar, yo quisiera presentarle a los dos invitados de esta tarde. Uno es Javier Merchán, catedrático de Historia, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y presidente del Observatorio de Educación. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Federico. Estamos libres de momento del COVID, ¿verdad? Bueno, a esta hora sí. Esto va a tal velocidad que no sabemos si dentro de una hora no estamos, pero a esta hora sí. La verdad es que la cosa está un poco complicada hoy, Sí. 20 de enero, que estamos haciendo esta grabación. Nuestro segundo invitado es Juan Jorgane. Juan Jorgane ha sido miembro del Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía, profesor de lengua y literatura, escritor y otras muchas cosas. Pero en definitiva tenemos a dos personas con gran conocimiento y expertos en educación y que seguro que nos van a ayudar mucho a aclarar los dos grandes temas que tenemos planteados. En la historia de la humanidad, cada sociedad ha tenido un modelo y una forma de entender la educación según las concepciones antropológicas, sociológicas, económicas y religiosas que han tenido las clases dominantes. En España, desde la época medieval, la educación ha estado siempre bajo el amparo y la tutela de la Iglesia, a través de la jerarquía, los párrocos y los monasterios, que eran los guardianes del saber y de su transmisión. En esta época, solo las familias ricas y nobles tenían acceso a la enseñanza y muy pocos a la enseñanza superior. Fue en el siglo XVIII, el siglo de las luces y de la razón, cuando se empieza a romper el teocentrismo medieval para dar paso al espíritu antropocéntrico, al racionalismo y a la secularización y laicización. Hasta el comienzo de las revoluciones liberales, nadie le disputó este monopolio de la enseñanza a la Iglesia. Fue entonces cuando los estados empezaron a reclamar el derecho a enseñar y a considerar la educación como un puntal irrenunciable de la soberanía nacional. Más tarde, a mediados del siglo XIX, comienzan a tomar cuerpo los sistemas de escolarización estructurados con visión de Estado y con cierta dimensión de la universalidad. Y es a partir de aquí cuando se formaliza la educación como una necesidad económica, como una inversión productiva, como una dimensión fundamental para el desarrollo y el progreso humano y como un deber de Estado.
Ya Kant, en el siglo XVIII, decía que tan solo por la educación puede llegar el hombre a ser hombre. Bueno, pues este proceso cristalizó en España con la llamada Ley Moyano a mediados del siglo XIX, con la que empezaremos hoy nuestra mesa de trabajo. Por eso no queremos hacer un análisis exhaustivo de las leyes, sino poner sobre la mesa el peso, la relevancia y la importancia que la educación ha tenido en la política española en los últimos siglos. Javier, si te parece, te preguntaría, en la ley Moyano sería el punto de arranque, sí, como primera ley en España, donde por primera vez se formaliza, se estructura en un sistema de educación nacional. Efectivamente. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Hay algunas disposiciones anteriores. Es muy interesante el informe Quintana, que es de 1813, casi más de 40 años anterior. Pero efectivamente la ley Moyano es la que estructura el sistema educativo en España por primera vez, ¿no? Y efectivamente, como tú has dicho, esta ley nace en un contexto, en el contexto de la Revolución Liberal. Los entonces revolucionarios, que era la burguesía española, era un sector muy débil, por cierto, en España, con poca fuerza, pues cuando toman poder, cuando alcanzan algo de poder, uno de sus propósitos fundamentales es crear un sistema escolar con la idea, como tú ya has anunciado, de arrebatarle a la Iglesia esa función de formación de las conciencias. Hasta entonces la Iglesia era la que formaba las conciencias. Hay una frase de Gil de Zárate. Antonio Gil de Zárate fue director general de Instrucción Pública por aquellos años, un poco antes de la Ley Moyano, y tiene un libro que es magnífico, una lectura estupenda, ¿no? Y él dice, en una de sus páginas, dice hasta ahora la Iglesia ha gozado, ¿no?, de la posibilidad de educar, de formar a los individuos, pero ahora nos toca a nosotros. Esto es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente los liberales ya quieren hacerse cargo ellos de formar a sus... no tanto a los ciudadanos. Yo creo que esto después seguramente va a ir saliendo, ¿no? Porque el plan de los liberales y de la ley Moyano, que estructura el sistema educativo, y ahora lo diré cómo exactamente, ellos realmente no se preocupan tanto de la instrucción pública de la inmensa mayoría de la población, para nada, O sea, su propósito es educar a sus hijos, es decir, a los hijos a los que van a ocupar los puestos en la administración del Estado y quitar, digamos, de las manos de la Iglesia la educación de sus hijos. Ellos quieren, básicamente esa es su preocupación. No es tanto esa idea de extender la cultura y el conocimiento por toda la población. Las tasas de analfabetismo hasta 1960 en España son enormes. O sea, si hubieran querido realmente instruir a toda la población, pues ya habían tenido tiempo, ¿no? Pero bueno, centrándome y terminando en tu pregunta, ¿no? Efectivamente, la ley Moyano es la que organiza la estructura de la enseñanza de la forma en la que más o menos la conocemos actualmente. Una enseñanza primaria, una enseñanza secundaria y una enseñanza universitaria. Esto que hoy nos parece tan evidente y tan obvio, pues el propio Gil de Zárate, el que he citado antes, tiene otra frase y dice, bueno, todo hubo que inventarlo. O sea, que todo esto se inventó. Lo que hoy nos parece tan obvio se ha inventado. Hasta entonces no existe esto de... Y bueno, y hasta mucho más tarde no existen los cursos, primero, segundo, tercero, etcétera, ¿no? Entonces, termino. Efectivamente, la ley Moyano es la que estructura por primera vez el sistema educativo en España y esa estructura va a durar
hasta la Ley General de Educación de 1970. Es decir, pues más de 100 años. Más de 100 años va a durar. Juan, esta ley evidentemente tuvo una importancia fundamental por las razones que ha dicho Javier. ¿Tú crees que este tipo de ley marca, sobre todo en España, un antes y un después en las obligaciones que el Estado asume como propias? Sí, es un vacío que se llena con la ley. Perdón. Es un primer vacío que se llena con esta ley, pero es un vacío que se llena de una manera también muy escasa, por otra parte. Perdóname un segundo, lo siento. No te preocupes. Perdonadme. Empiezo. Decía que es un primer paso que se da, pero ese primer paso que se da es extraordinariamente insuficiente, porque aunque se establece algo que es tan obvio como lo que señalaba ahora Javier, y se establece algo tan importante como que haya una enseñanza obligatoria por primera vez, que va de los 6 a los 9 años, no nos olvidemos, se implanta de una manera extraordinariamente deficiente y de una manera extraordinariamente desigual. Es decir, es un primer intento de universalizar la enseñanza primaria y de hacerla obligatoria, pero que fracasa en ese intento, porque ya la propia ley establece que haya distintas categorías de escuelas en función de las poblaciones, y eso hace que haya el concepto de escuelas completas e incompletas, y en las incompletas pues está habilitado para impartir clase el cura párroco, por ejemplo, o lo que podríamos decir el bachiller que encontramos en el Quijote. Es decir, que es tremendamente desigual su desarrollo, y los datos de analfabetismo que señalaba Javier ya en los años 60 pues nos indican que el desarrollo de esa ley deja muchísimo que desear. Esta ley, ya ha dicho Javier que efectivamente duró hasta 1970, más de un siglo, que llegó la ley Villar para sí. Pero entre medias tuvimos una experiencia que duró poco, que fueron las leyes educativas de la Segunda República. Me gustaría que comentarais los dos las aportaciones, al final frustradas, ¿no? Pero las aportaciones y las innovaciones que las leyes educativas de la República, sobre todo en el primer bienio, pues se pusieron en marcha. ¿Sabes? Bueno, una precisión, si me permite. O sea, Sí, realmente la ley Moyano no es que dura hasta 70, exactamente, hasta 1970, sino lo que yo he dicho que dura es la estructura del sistema educativo. Desde la ley Moyano hasta 1970 ha habido multitud de leyes, decretos, órdenes, y el sistema educativo, ahora nos quejamos, entre comillas, de que cada 2 por 3 hay una ley, pero si repasamos la historia de la educación en el siglo XIX y XX en España, pues se suceden leyes cada año casi, ¿eh? Cada año casi hay leyes. Bueno, yo con respecto a lo de la República realmente apenas tuvo ocasión de hacer una ley de educación. Una ley de educación no hizo la República. La República principalmente actuó sobre el conflicto, que yo creo que va a ir saliendo aquí y en el próximo programa, el conflicto que ya se anunciaba, este Gil de Zárate, el que cita anteriormente, entre la Iglesia y el Estado. Entonces la República lo que hace básicamente es abordar ese conflicto. ¿El conflicto en qué consistía? El conflicto consistía en que el poder de la Iglesia, que hemos dicho antes que en la Edad Media estaba, por decirlo de alguna forma, en los púlpitos,
pues se va trasladando a la educación. Entonces, cuando el gobierno provisional se hace cargo en 1931, pues el sistema educativo español está básicamente controlado por la Iglesia. Y esto es lo que el tema que aborda la República, para, digamos, reducir, limitar el papel de la Iglesia en la educación y hacer que el sistema educativo sea un asunto, en lo que dice la Constitución de la República, un asunto del Estado, un asunto del Estado. Y esta es digamos, la principal, a mi modo de ver, aparte de algunos planes de estudio y otros decretos y órdenes que hizo la República, pero la principal aportación de la República es enfrentarse con ese tema, el tema del poder de la Iglesia en el sistema educativo, mediante la asunción en la Constitución de que la educación es un asunto del Estado. Ese tema, como sabemos, está coleando hasta hoy. Vamos, literalmente hasta esta mañana, que he oído unas declaraciones de algún dirigente de alguna comunidad autónoma. Es un tema. Entonces, esa es la aportación de la Segunda República, que pues se quedó, como sabemos, por las circunstancias del golpe de Estado, etcétera, pues quedó después en nada. Juan. Sobre esto, es cierto que todo el proyecto educativo de la Segunda República se centra en buenas intenciones, en magníficas intenciones, por otra parte. Del primer bienio, el bienio reformador, que aunque no hubiera una ley de educación, sí que elabora una serie de decretos y los ejecuta de una manera inmediata en cuanto toma posesión, y que en abril de 1931, y que pretende pues llevar las escuelas a todos los pueblos, pretende unificar toda la enseñanza, pretende que la enseñanza primaria llegue a todo el mundo, y elabora un plan de construcción de escuelas, cerca de entre unas 27.000 escuelas, ¿no?, que había que construir. Y una de las cosas más interesantes es que es un proyecto integrador. Es un proyecto que, a diferencia de las leyes, incluso de las leyes actuales que hemos tenido de la educación, lo comprende todo. Comprende desde un modelo de edificio a un modelo, algo muy importante como es la formación del profesorado, y comprende también todo lo que es un método didáctico, de lo que se llamaba la escuela activa, en la que el protagonista sea el alumno, y que sea la alumna también, porque aquí sí que es muy importante utilizar el femenino, porque una de las propuestas revolucionarias de los proyectos de la Escuela de la Segunda República fue la coeducación. Entonces, ese intento de una modernización global, integradora, de todos los aspectos de la educación, de una educación laica, de una educación para todos, de una educación única, de una educación que es responsabilidad del Estado, no como hasta ahora con la ley Moyano, que era una responsabilidad de los ayuntamientos, la que era a donde llegaban los ayuntamientos, y que se dejaba el resto a la iniciativa privada, ¿no?, fundamentalmente a la Iglesia. Ahora es el Estado, el gobierno, el ejecutivo, pero el Estado el que asume todo el proyecto educativo, y algo muy importante, tiene un plan que es el plan de formación del profesorado, cosa que, bueno, con la ley Moyano, por ejemplo, pues quedaba muy de lado. En la anécdota que ponía de la habilitación del cura párroco para dar clase en algunos pueblos es un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, con la ley Moyano y con el franquismo, hasta bien avanzado el franquismo, para acceder a una escuela normal, una escuela de magisterio, se necesitaba se accedía con 14 años. Es decir, con lo que era el bachillerato elemental en el caso del franquismo, con lo que era la enseñanza, la segunda enseñanza en el caso de la ley Moyano,
mientras que la República, por ejemplo, pues crea un cuerpo único, de manera que la primaria y la secundaria tengan una formación universitaria de 4 años. Es decir, es un proyecto que lamentablemente se frustra y que es un proyecto que está a la vanguardia pedagógica de Europa porque recoge toda una corriente extraordinariamente innovadora que hay en España en la pedagogía, desde la institución libre de enseñanza, a la escuela moderna, a uno de los grandes pedagogos europeos que fue Lorenzo Luzuriaga. Es decir, ahí hay duele hablar de la escuela de la Segunda República por aquello de lo que pudo haber sido y no fue. Porque incluso, acabo por poner un ejemplo también que me parece extraordinariamente interesante, que son la creación de los institutos obreros para llevar a los trabajadores a la segunda enseñanza, a la formación en el bachillerato, y esto se promulga ya cuando el país está en guerra. Y todo lo que surge en los proyectos renovadores de la Segunda República crean tan grandes expectativas hoy en día, tantas como frustraciones, repito, por aquello de pensar lo que pudo haber sido y no fue. Y menciono por último lo que fueron las misiones pedagógicas en un deseo de llevar la cultura a los últimos rincones de este país, de España, por ese afán republicano que ellos llamaban hacer país. Y para ellos para hacer país, la escuela, la cultura eran fundamentales. Javier, ¿tú querías añadir algo sobre? Sí, no, quería añadir que efectivamente, aunque la República no aprobó una ley, vamos a llamarle general del sistema educativo, sí es cierto digamos que para la República la educación fue uno de los empeños fundamentales, ¿eh? La República participó de esa corriente regeneracionista en España de final del siglo XIX, principio del siglo XX, esa idea de que en España lo que hacía falta era educación, cultura, educación. Entonces, ese espíritu regeneracionista lo hereda la Segunda República y hizo de su extensión un objetivo fundamental. Y de hecho, como ha señalado muy bien Juan, aunque no hubo una ley educativa, sí hubo un plan de escolarización eh, enorme, ¿no? Se extendió, el nivel de escolarización se extendió enormemente, y eso con las dificultades económicas que ya desde el primer momento, por efecto de la crisis del 29, tuvo la Segunda República, que carecía de recursos suficientes, pero se empeñó mucho la extensión de la educación con los planes de escolarización que fueron ambiciosos y en la práctica llegó a muchos sitios. Después llegó el golpe de Estado, la dictadura de Franco, y ya, bueno, todos sabemos que el nacionalcatolicismo impregnó toda la educación pública y privada. Y hubo que esperar a el final de la dictadura, donde los tecnócratas de los últimos gobiernos del franquismo vieron que España no podía quedar al margen de Europa, y entonces se legisla la ley Villar-Palasí en 1970. ¿Fue esta ley una ley para el momento político en el que se estaba, una ley progresista? A ver, cualquiera de los Eh, dos. Venga, Javier. bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Si fue progresista con los parámetros actuales es difícil. Lo que sí es cierto es que la ley general de educación está siendo en los últimos años vista de otra forma, ¿no? Que quizás como se vio aquellos años 70, que es cuando se promulgó, ¿no?
¿por qué está siendo vista de otra forma? Y a lo mejor tú has dicho que podría calificarse de progresista. Yo no llegaría tanto, desde luego, ¿no? Pero No, sí es yo cierto. pregunto. Sí, sí. Bueno, durante el franquismo el tema de la educación fue un asunto menor para la dictadura. Menor en el sentido de que lo único que lo preocupaba realmente era el adoctrinamiento, el adoctrinamiento, sobre todo primero con el cara al sol y el adoctrinamiento del falangismo y posteriormente con el nacionalcatolicismo. Le preocupaba el adoctrinamiento y le preocupaba que la Iglesia, de hecho, el sistema educativo estaba básicamente en manos de la Iglesia. El sistema público de enseñanza durante el franquismo era subsidiario, era muy pobre. Podremos incluso algunos recordar que se hablaba de las escuelas de pago y la escuela de balde. La escuela de balde era el colegio público y la escuela de pago era normalmente de la Iglesia, ¿no? Entonces, para el franquismo la educación era un asunto, como digo, menor. Entonces, la Ley General de Educación lo que hace efectivamente es que pues resitúa, ¿no?, el tema de la educación en España. Estamos hablando de unos años ya bueno, de la apertura económica que se había iniciado a finales de los 50, primero de los 60, digamos, de la incorporación de la economía española en el capitalismo internacional, de muchas inversiones, desarrollo de la industria y unos requerimientos, por tanto, al sistema educativo se le empiezan a hacer unos requerimientos bueno, que la educación franquista no podía responder, no podía responder porque era un sistema no solamente impregnado de doctrina y de adoctrinamiento, sino que además era absolutamente ineficaz, Entonces la Ley General de Educación lo que hace es, digamos, le da un punto de eficacia al sistema educativo, extiende la escolarización obligatoria hasta los 14 años. En definitiva, es una ley que es comparable con la ley Moyano en el sentido de que es otra reestructuración importante del sistema educativo, y participa de la idea de la universalización de la educación, particularmente de la enseñanza primaria. Termino, yo hace poco he estado releyendo extensamente, vamos, con detalle la Ley General de Educación, y es verdad que te encuentras cosas que son un poco sorprendentes para su época. Y en ese sentido, visto desde hoy, puede decirse que aquella ley pues no era tan mala como quizá entonces pudo parecer, ¿no? Voy a poner solo un ejemplo, ¿no? Hoy se discute mucho con la ley esta CELA y tal, es uno de los temas que las posiciones más conservadoras, que si repetir curso con una asignatura, con dos, con tres, con esto, con otro, no sé cuánto. Bueno, la Ley General de Educación en primaria, en la EGB, que se pasó a llamar Enseñanza General Básica, estableció que no había repetición de curso, se pasaba automáticamente. Es cierto, yo me sorprendí, digo, o sea, consideraba que no había que repetir curso. Es cierto que esto se modificó pocos años después con una orden ministerial que sí establecía la repetición de curso. Pero bueno, el hecho de que la ley dijera que automáticamente todos los alumnos pasan de curso, hoy es visto como una cosa, vamos a decir, hasta moderna, ¿no? Por lo tanto, pues puede decirse, sí, que la Ley General de Educación, vista con las perspectivas actuales, supuso una aportación relativamente interesante en algunos aspectos, mayor de la que entonces quizás se valoró. Incluso termino, perdona, con otro ejemplo. Toda esta dinámica de la enseñanza activa, centrada en el alumno, etcétera, etcétera, a la que antes se refería Juan con la institución libre de enseñanza y la pedagogía de la República, esto estaba en la Ley General de Educación. Esto, vamos, y está ahí todavía el texto. Eso estaba en la Ley General de Educación. O sea, la Ley General de Educación en ese aspecto, pues sí puede decirse que era avanzadilla, ¿no?, de algunas cosas posteriores. Juan. Juan, no sé si... Sí. Bueno, es que, claro, se nos hace difícil hablar de leyes progresistas bajo una dictadura, ¿no? Claro, Bueno, claro. esa es una
una contradicción en los términos, pero bueno, es cierto todo lo que plantea Javier. También la modificación que hay en lo que se refiere a la formación del profesorado, que parece que es algo que me preocupa porque lo repito cada vez que me doy cuenta que hablo. Bueno, ahí hizo, Ahora, perdona, efectivamente en la formación de profesorado, la Ley General de Educación hizo también una intervención decisiva, ¿no? Un cambio importante en la configuración de los estudios de magisterio, por ejemplo. sí. Ahora, yo creo que hasta la LOCSE no se puede hablar en realidad de una enseñanza, de un sentido de la enseñanza democrática, hasta la ley del 90, bajo el gobierno del PSOE, no se puede hablar de una ley democrática, de una ley de educación democrática, en el sentido de entender la enseñanza como algo de todos, para todos, y a la cual todo el mundo tiene derecho en igualdad de condiciones en todos los aspectos, ¿no? Porque, es sorprendente cuando se leen los debates sobre la ley Moyano, los debates en las Cortes acerca de la Segunda República. Es sorprendente cómo el conservadurismo español, lo que llamaríamos las élites, el poder social y el poder económico, consideran que es incluso contraproducente para el pueblo el acceder a la enseñanza y que eso les va a perjudicar en su persona, en su desarrollo personal, ¿no? No hablemos ya de la Iglesia, que es el tótem que todavía parece que es inamovible, que sigue todavía en medio de la plaza del pueblo y que sigue siendo alrededor de lo cual gira todo y que es imposible de mover, ¿no? Ese planteamiento que hacían algunos republicanos de queremos que cuando se llega a un pueblo lo más importante no sea la iglesia, que sea la escuela, eso todavía con los debates que estamos teniendo actualmente parece que no se ha conseguido. Bueno, este clasismo que hay en todo este proceso educativo en España también se manifiesta en la ley del 70 en algo tan obvio como es la doble titulación al finalizar la educación general básica, que yo creo que fue uno de los quiebros más grandes de la ley, ¿no? El hecho de que al acabar la educación general básica hubiera dos caminos, hubiera dos titulaciones, una que permitía seguir una educación más restrictiva, más para un grupo pequeño de alumnado, que serían los que podían estudiar el bachillerato, por lo tanto era la formación de un grupo privilegiado, y luego aquellos que no terminaban la EGB, que no tenían la titulación y que estaban condenado era la palabra, a estudiar la formación profesional. Con la distorsión que esto a su vez producía tanto en lo que era la formación en el bachillerato como lo que era la formación en la formación profesional, que terminaba siendo un sumidero donde iban a parar pues todos aquellos que no habían conseguido acabar la educación general básica, que no tenían el título adecuado, ¿no? Y eso creaba unos problemas en la educación considerables, ¿no? Hasta que no llega la LOCSE no se puede hablar en realidad de una educación única, e incluso ahora con la ley CELA se está planteando todavía, a estas alturas del siglo XXI, nos estamos planteando que cualquier alumno o cualquier alumna cuando acabe la enseñanza obligatoria tenga un título y que sea igual para todos. Eso nos lo estamos planteando todavía en el siglo XXI, lo cual quiere decir que hasta ahora había una segregación, mayor o menor, compensada, no compensada. La Ley General de Educación habla de la educación compensatoria, la LOCSE con la ESO pues también se habla de los programas de garantía social, de los programas de diversificación, que empieza a plantearse ya al final del siglo XX con la Ley General de Educación, con
con la LOCSE, con la secundaria obligatoria, se empieza a vislumbrar que haya realmente una educación general, básica, obligatoria para todo el mundo, y que no haya una discriminación al finalizar los estudios que se consideran básicos, como se llamaba la Ley General de Educación, enseñanza general básica. Se supone que todo el mundo la tendría que tener, ¿no? Porque era lo básico. Si no tienes lo básico, ¿a dónde vas? Y con la educación secundaria obligatoria, la que todavía sigue vigente con la LOCSE, que si es secundaria y es obligatoria, debería de ser para todos obligatoria, pero debería de ser para todos también en lo que es su formación igual, de tal manera que no debería de existir discriminaciones en estas etapas educativas, ni mucho menos. Pero, ¿me permite, Federico? Sí, sí, Porque sí. no, hay algo que no comparto, Juan, porque vamos a ver, con la LOCSE igualmente y actualmente aquel alumno o alumna que no consigue el título de graduado en educación secundaria no tiene acceso al bachillerato, ¿eh? Sí, Eso sí, no, ocurría no, eso quería decir que incluso igual, con ¿no? Y la... eso ocurría Eso, y de la misma forma que con la Ley General de Educación, claro, quien no conseguía el graduado escolar que se llamaba, tampoco podía acceder al bachillerato, pero eso no ha cambiado, ¿eh? Desde entonces. Eso ha permanecido igual. En realidad eso la quería LOCSE, decir, ¿eh? Eso quería decir que yo incluso veo con la mucha LOCSE... continuidad, yo es que veo mucha continuidad, ¿eh? De fondo, ¿no? De fondo, yo veo cierta continuidad entre la Ley General de Educación y la LOCSE, ¿eh? Con perdón, o sea, yo veo cierta continuidad si miramos las cosas en un ciclo, en ciclos largos, ¿no? No en ciclos cortos y meramente mirando el gobierno de turno, ¿no? Hay una cierta continuidad en el proceso de configuración de los sistemas escolares, ¿eh? La Ley General de Educación mm, estableció la escolarización obligatoria hasta los 14. La LOCSE lo que hace es que la amplía a los 16. Y lo que hace, como novedad, que todavía es discutible, ¿eh? Si esa fue una idea acertada, es que desgaja de la escuela primaria, de la escuela general básica, ¿eh? Pues 2 años, ¿eh? Que incorpora a los institutos de educación secundaria, que lo eran los 2 años de el Séptimo ciclo, y lo que después octavo. se llamó el ciclo superior de la EGB, ¿eh? Séptimo y octavo. Exactamente. Entonces, la LOSE, en cierto sentido, lo que hace es que amplía la escolarización, perfecto, 2 años más, pero su novedad consistió en quitar de la escuela de lo que hoy son los colegios de primaria, quitar 2 años, que fue una de las grandes novedades de la Ley General de Educación, ¿eh? Al ampliar hasta los 14 años que se impartiera en los centros de lo que se llama entonces colegios de la EGB, ¿no? Entonces quiero decir que en ese aspecto era igual. La LOSE, quien no tuviera el graduado escolar secundaria, el graduado de secundaria no tiene acceso al bachillerato. Entonces, sí, en la Ley General de Educación sí se tenía acceso a la formación profesional, que en la práctica era también gratuita, ¿eh? Lo que era el primer ciclo, se llama el primer ciclo o de primer grado. Entonces se llama formación profesional de primer grado, ¿eh? Bueno, yo termino, ¿no? O sea, yo no voy a, como bien has dicho tú, Juan, no tiene sentido tildar de progresista una ley de la dictadura. O sea, eso yo naturalmente no lo voy a hacer, ¿no? Pero sí es verdad que hay una cierta continuidad, ¿eh? En el fondo de la estructura del sistema educativo, hay muchas cosas comunes, incluso, repito, de su discurso. Otra cosa es que en la práctica las cosas fueran de una manera o de otra. Y la Ley General de Educación, yo, como he dicho antes, la estoy, por asuntos de trabajo de investigación, la estoy releyendo y no te lo pierdas, no lo perdáis, perdón por la expresión. O sea, establece la primera fórmula de lo que hoy son los conciertos con la enseñanza privada. Y dice textualmente que se concertarán con los centros privados si atendido el sistema público de enseñanza, quedan recursos. Esto también era una cosa, ¿eh? que
a algunos no les gustó. Todo esto después se fue cambiando con normas, etcétera, con decretos y tal, pero la ley de educación estableció, retomó esa idea que yo he dicho de la Constitución de la República, la idea de que la educación es un asunto del Estado y que si quedan recursos, pues se le dará a la enseñanza privada. En la práctica esto no funciona así, ¿eh? Porque en la práctica los gobiernos los últimos gobiernos del franquismo y anteriormente lo que hacían es que daban ayudas a los centros privados. No estaba regulada, pero le daban las ayudas. Y sobre todo a los centros de la iglesia. ¿Mm? Y se llamaba ayuda al precio. Se llamaba así. Le daban una ayuda. Pero lo que quiero decir es que en el texto de la ley está eso. Y en el texto de la ley estaba que no se repetía y que, claro, yo por eso digo que hay cierta continuidad en algunas cuestiones de fondo. ¿Eh? Sin embargo, la LOCSE, que si bien ha sido denostada por un sector importante del profesorado, sobre todo de secundaria, tiene también sus seguidores y gente que la aplauden, ¿eh? Porque la LOCSE realmente en sí misma no se desarrolló plenamente como estaba proyectada, ¿no? Porque la crítica más fuerte que se le hizo a la LOCSE fue que no venía acompañada por un programa de financiación que la llevara felizmente a cabo. ¿No, Juan? ¿No lo ves tú así? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, antes me explico por aclarar que antes de no expresarme nada bien, porque efectivamente yo lo que quería decir es que incluso con la LOCSE, con la primera ley democrática, esa doble titulación se mantenía. Eso, eso quería decir antes. Eh, sí, efectivamente, la LOCSE eh, yo creo que tuvo un papel extraordinario, primero por cómo se, se inició y por un cierto entusiasmo que hubo al comienzo, incluso entre el profesorado, y por un fomento del debate que en aquel momento nos involucró y ya llegamos a la edad contemporánea, es decir, a cuando ya los aquí presentes estábamos por ahí eh, ya en estos asuntos docentes, ¿no? Yo creo que eso fue muy interesante al principio, muy interesante por lo que tuvo de participación, por lo que involucró a muchos docentes en esos debates y que se publicaron incluso en aquellos debates, en aquellos papeles del debate de la LOCSE, que creó unas grandísimas expectativas. Al mismo tiempo, creó mucho recelo, fundamentalmente en un sector que era el sector del profesorado de los institutos, ¿no? El profesorado de bachillerato, por muchas causas, y que no sé si es el momento ni tampoco oportuno analizarlas, pero que en parte todavía las seguimos arrastrando y además de una manera conflictiva en el concepto de lo que es la enseñanza secundaria y de lo que es el bachillerato, ¿no? Y efectivamente, el gran problema que tiene la LOCSE es que pretendía muchas cosas, para lo cual era necesario también una inversión, y no solamente se trata de poner dinero en la mesa, que es importante, sino en cómo gastarlo, ¿no? Porque el proyecto que plantea la LOCSE exigía pues una formación del profesorado, que volvemos otra vez a lo mismo, no se hizo nada más que a base de cursos, muchos de los cuales era una pelea entre un personal muy reticente y muy reacio a tragar con aquello que se le estaba intentando meter por las orejas en su formación, que venía ya de muchos años, de una trayectoria, como era fundamentalmente entre el profesorado de secundaria, que arrastraba pues muchas rémoras y muchos tics, y que eso no se resuelve de un día para otro, porque cualquier reforma que se quiera llevar a cabo sabe que va a encontrar
con una oposición de mano que es completamente reacia, incluso hasta por sectores progresistas. Cualquier tipo de reforma que se quiera llevar adelante va a encontrarse siempre con una oposición, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió entre una cosa y otra, entre una, creo, muy deficiente formación del profesorado, no por culpa del profesorado, entiéndaseme bien, sino porque el profesorado venía, o todos veníamos de donde veníamos, y que tampoco se pusieron todos los medios a disposición de esa formación, ni desde luego fue, a mi modo de entender, la mejor formación que se podía dar. Y por otra parte exigía pues muchos medios que eran nuevos en la educación, ¿no? Y no se le podía cargar al profesorado, como ha sido la tendencia desde entonces, con todo lo que se viniera encima. Entonces, pues, era necesario dotar de medios personales, de especialistas, de la reducción de grupos. Es verdad que hubo una avalancha de contratación de profesorado con la LOCSE, pero se quedó corta. Y al mismo tiempo el propio Partido Socialista se asustó de lo que se le venía encima con la LOCSE, se asustó de las fuerzas conservadoras y otras no tan conservadoras, o que decían no conservadoras, pero que eran reacias a su vez a la reforma, que confluyen en una de esas confluencias de contrarios que se producen en los periodos de reformas, que terminan asustando al propio Partido Socialista, que hace sus propias reformas de la reforma, ¿no? Y empieza, yo creo, hay un camino equivocado, confuso, que termina pues con una frustración bastante considerable entre los docentes, por una parte, y seguramente por otros sectores de la comunidad escolar que tenían unas grandes expectativas con esta nueva ley y que se vieron, desde luego, frustradas. No obstante, yo creo que la LOCSE es un gran avance. Es un gran avance para la formación profesional, la formación profesional que suele quedarse siempre al margen de los debates en las reformas educativas, pero yo creo que ahí fue un gran avance en este sector de la educación tan importante, ¿no? Y tan dejado y tan abandonado y tan marginado en tantas ocasiones en las políticas educativas en España. Y también creo que es un avance en la ampliación de la educación, sin lugar a dudas, en que se va incorporando otro tipo de personal en los centros, son los equipos de orientación, etcétera, en los programas de diversificación curricular, que yo creo que también han sido muy interesantes cuando se han podido desarrollar, en un concepto que yo creo que ha ido poco a poco cambiando también lo que es la enseñanza obligatoria. No en el sentido de la obligatoriedad de ir a clases, sino en el sentido de que la población ha de tener una enseñanza igual para todos. Dicho Javier, así, de manera muy general. Sí. Sí, ya el tiempo va corriendo y vamos a procurar que las respuestas no sean tan extensas. Sí. Tú decías antes que en la LOE había visto en algunos aspectos cierta continuidad de la ley Villar-Palasí, pero también la LOE recoge muchos planteamientos de los movimientos de renovación pedagógica que se desarrollaron fuertemente en la década de los 80. Sí, por supuesto, vamos. Cuando yo digo que hay una cierta continuidad, no quiero decir que la LOSE no aporte nada nuevo, ¿eh? Por supuesto que aporta muchas cosas nuevas. Y la primera y fundamental es como la ampliación de la escolarización hasta los 16 años, y esta idea, por lo tanto, de un ciclo de educación básica que ya se extiende a la educación secundaria, ¿eh? Esta idea es nueva, ¿no? Hasta entonces la educación obligatoria era la primaria. La LOSE ya avanza y dice, no, también hay un tramo de la educación obligatoria que es
perdón, de la educación secundaria, que es obligatorio. Y esto, si me permitís un momento, esto es precisamente lo que va a provocar el rechazo de los profesores de bachillerato, efectivamente. Porque el profesorado de bachillerato estaba acostumbrado hasta entonces a impartir clases a una minoría. Pero de pronto los institutos se llenan desde alumnos, de alumnas que este profesorado, o sea, le resultaba molesto, literalmente molesto. Entonces hay una reacción, muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, hay una reacción que se opone dentro del cuerpo de profesores de bachillerato, que se opone con fuerza a la LOSE. Y también, y ahora respondo a tu pregunta ya muy brevemente, efectivamente, la LOSE incorpora muchos de los principios, de las tesis, de las ideas, de los planes de los movimientos de renovación pedagógica. Pero estoy de acuerdo con Juan, o me ha parecido entender que ha dicho una cosa que creo que es importante. Esto se vivió así durante el proceso de experimentación de la reforma de la educación secundaria. Cuando la LOSE sale en el Boletín Oficial del Estado, la función se acabó. La función se acabó. Porque efectivamente el PSOE se asusta de cómo todas esas planes innovadores que aportaban los movimientos de renovación pedagógica, llevarlo a la práctica en los centros escolares era una revolución. Efectivamente, era una revolución. Y el PSOE se asusta y da marcha atrás. Es decir, que la ley en sí misma, pues no acaba de incorporar todo ese caudal innovador que entonces existía en la profesión docente. No lo acaba de incorporar. Como nos quedan ya solo unos minutillos, centrando el tema de lo que venimos hablando, hemos hablado de la estructuración del armazón del sistema educativo nacional de España, empezando por la ley Moyano, después las leyes más o menos frustradas de la Segunda República, la ley Villar-Palasí de 1970, y el otro gran puntal de este armazón ha sido la LOSE, y después de la LOSE pues han venido una serie de leyes que han venido complementándola, reformándola, pero en definitiva estos cuatro momentos serían los que han formado el armazón del sistema educativo español. Como vamos a hablar en el próximo programa específicamente de la ley actual, de la ley orgánica actual, de la LOMLE, que como su nombre indica es una ley orgánica para modificar una ley que es la ley orgánica de educación, es decir, son reformas de reformas. Como vamos a hablar el próximo día de eso, pues entonces yo lo que quisiera antes de irnos es que me contestara ahí a unas interrogantes que yo creo que son de interés. En general se habla, pero sobre todo dentro del profesorado de todos los niveles, de que en España hay un mal endémico que es la ausencia de un pacto educativo. Yo la pregunta que os lanzo es la siguiente. La polarización en política actual, que fundamentalmente para mí está centrada en aspectos ideológicos e identitarios, más que en políticas públicas concretas, permitirían hoy un pacto educativo. Os he dicho de otra forma, ¿es necesario un pacto de Estado para la estabilidad educativa? ¿O habría que respetar lo que se está haciendo? Es decir, que la voluntad del pueblo expresada a través de los votos y que debe quedar reflejada en un modelo de educación. A ver. Yo creo que hoy hablar de pactos en el Parlamento actual que tenemos en estos momentos es completamente imposible. Creo que no son capaces de pactar ni los buenos días. Y no porque todos me parezcan igual. Yo creo que la derecha actualmente en España está en una actitud de oposición a todo, me opongo a todo, y además de una manera que va desde la desconsideración de un gobierno llamándolo ilegítimo desde el primer día hasta que si
se me ocurre un día decir a cualquier miembro del gobierno que son dar los buenos días, pues le replicarán que buenos días no, que son buenas tardes, ¿no? En fin, en estos momentos yo lo veo muy difícil y creo que de todo lo que hemos hablado, no sé si ha quedado claro que arrastramos una oposición ideológica tan grande y una bipolarización ideológica tan grande en los asuntos de educación, en los que la Iglesia Católica está presente y alrededor de la Iglesia Católica la derecha española sigue moviéndose y sigue orbitando, que no sé cuándo ocurrirá, si fuera posible evitar que Iglesia y Estado se separen y que las fuerzas de la derecha en España pues consideren que la educación es un asunto de Estado y que cada gobierno pues legislará en función de sus planteamientos ideológicos, lógicamente, que los ha elegido el pueblo, pero que hay algunas cuestiones básicas, como que la educación es una cuestión del Estado, que la educación ha de ser laica y que quien quiera tener una escuela particular, pues que se la pague de su bolsillo. A ver, Javier, ¿tu opinión? Yo básicamente estoy de acuerdo con lo que dice Juan, ¿no? Es decir, hoy por hoy es inviable ningún pacto educativo, ¿eh? Es inviable y yo no sé siquiera si necesario o conveniente incluso. Porque aquí hay dos cuestiones fundamentales, y Juan lo ha apuntado. Una cuestión fundamental es ideológica acerca de quién, digamos, tiene capacidad de control de las conciencias, si la Iglesia o el Estado. El Estado es plural, la Iglesia es doctrinaria, adoctrina. El Estado, las escuelas públicas no adoctrinan, los colegios religiosos sí adoctrinan, eso es una obviedad. Entonces, hay un control sobre el papel de la Iglesia y de la enseñanza privada y concertada en el sistema nacional de enseñanza. Un problema de control ideológico. Y hay otro problema grave e importante al día de hoy. La tasa de natalidad está bajando bastante. El número de unidades escolares se va reduciendo sí o sí, por efecto de la reducción demográfica. La pregunta clave es, ¿qué unidades escolares se van a suprimir? ¿Las concertadas o las públicas? Porque va a haber que suprimir unidades. Entonces, hay una cuestión también de dinero de fondo, porque eso va a ocurrir. Entonces, el pacto es inviable. Hubo un pacto, entre comillas, fue el artículo 27 de la Constitución, la LODE, el PSOE, con su ley que regularizó los conciertos escolares, ofreció a la derecha un pacto que era el statu quo del 30% del sistema educativo lo controláis ustedes y el Estado lo paga, que eso fue la LODE, pero la derecha desde entonces no para, o sea, no quiere el 30%, quiere mucho más y eso es inviable. Si miramos, y lo tendremos que hacer el próximo día seguramente, si miramos las leyes posteriores a la LOSE, siempre giran en torno a lo mismo. La concertada privilegiada o concertada restringida. Esto es la variable fundamental de la legislación. Como la derecha no acepta aquel pacto implícito, es decir, vale el 30%, pues el pacto es imposible, es sencillamente inviable. Y repito, no sé siquiera si es conveniente, igual no hace falta ningún pacto y ya está. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, no porque no haya más cosas que hablar, porque la verdad el tema yo creo que más apasionante no puede ser, y además a lo largo de la conversación pues han salido muchos hilos de los que podríamos haber tirado y serían muy aclaratorios. En el próximo programa tendremos oportunidad de actualizar mucho más los datos cuando hablemos de la ley CELA, que parece que va a provocar un próximo principio de curso un poco conflictivo. Ya lo veremos. En cualquier caso, lo importante es que tengamos las cosas claras y que después cada uno decida. Así que, Javier y Juan, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por habernos dedicado este tiempo
y en el próximo programa que toquemos la nueva ley de educación, pues os esperamos, ¿eh? Y también esperamos que participe algún otro invitado, ¿eh? De algún partido político que no está de acuerdo con la ley, ¿eh? Para que así tengamos más pluralismo y más variedad de puntos de vista. Así que hasta nuestro próximo programa, pues a todos los televidentes que nos siguen, muy buenas tardes.